Voilà, bonjour. Bien, buenas tardes. En español. Doy la bienvenida al webinario. Me llamo Paul Dupré, trabajo aquí, estoy en Bruselas, trabajo en el Parlamento Europeo y entonces doy la bienvenida a ese webinario de reflexiones desde parlamentos regionales, nacionales de Europa, de América Latina, de Asia y de África sobre el Tratado Vinculante de Naciones Unidas. Tengo el gusto de moderar este webinario con Bárbara Figueroa de la Confederación Sindical de las Américas. Doy bienvenida a todos ustedes de América Latina, de África, de Asia, etc. Today's webinar is being live, so there is interpretation into French and Spanish. You can find that in the buttons, interpretation in the menu of your Zoom window. Lo pueden encontrar la interpretación abajo de la pantalla, pueden luego escoger el idioma. También está en directa hacia el español, pueden acceder a la interpretación con el botón que se encuentra en parte baja de su pantalla, escogiendo la barra de herramienta, pues en la barra de herramienta el idioma que desea. Donc ce séminaire sera traduit vers le Este français. seminario pues se va a traducir al francés. Pueden darle al botón interpretación en la barra de herramientas en su pantalla y de hecho agradecemos a los intérpretes para esta interpretación en directo. Bien, en la víspera de esta sexta sesión del Grupo Intergubernamental de Naciones Unidas, pues la Red para un tratado vinculante y la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad, tienen el placer de organizar esta conferencia virtual. Es importante porque se trata ya de la sexta sesión del grupo de trabajo. Organizamos siempre reuniones con parlamentarios para apoyar este trabajo. Este tema era casi inexistente en el Parlamento Europeo hace algunos años y ahora está entre las prioridades de los parlamentarios a través de varias leyes europeas que también se están discutiendo, mientras que hace poco tiempo la gente no lo conocía mucho. Hoy vamos a poder escuchar a los distintos puntos de vista del embajador de Ecuador, que es el presidente del grupo de composición abierta. Ustedes saben que Ecuador estuvo al origen de este tratado vinculante y también varios miembros de parlamentos de distintos continentes para ver cómo podemos apoyar este trabajo, ver cuál podría ser el contenido, qué es lo que hacen las distintas regiones, etcétera. Pensamos obviamente que los parlamentarios tienen mucha legitimidad para garantizar el seguimiento y el papel de las Naciones Unidas. Ellos también tienen que desempeñar un papel y de hecho ya 300 parlamentarios firmaron una llamada para apoyar a este tratado vinculante desde el mes de octubre de 2017 y hay cada vez más miembros que de hecho ahora tienen el apoyo de una movilización de las autoridades locales en el mundo entero. Sin más, le voy a dar la palabra a la presidenta que está comoderando conmigo este webinario, a la señora Bárbara Figueroa. Tiene la palabra, Bárbara. Bueno, muy buenos días a todas, a todos quienes están participando de este importante evento que nos corresponde con Paul moderar. Estamos muy orgullosos de aquello, muy privilegiados. Mi nombre es Bárbara Figueroa, soy presidenta de la PUT de Chile y además soy secretaria de Política Económica y Desarrollo Sostenible de la Confederación Sindical de las Américas. Nuestra confederación, la CCA, es miembro de la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo con fin a la impunidad. Hemos reconocido históricamente la necesidad de que las empresas transnacionales sean responsables por las violaciones a los derechos humanos. En el último periodo, de hecho, hemos priorizado la denuncia a las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de las cadenas globales de producción,
lo que incluye, por cierto, a las personas que trabajan en condiciones de informalidad y no son reconocidas por las empresas transnacionales. Aportamos y participamos también, por cierto, y por eso reconocía y daba cuenta del privilegio y orgullo para nosotros de poder participar en este seminario con tan connotados panelistas. Participamos entonces en la campaña global, que es una red de más de 230 movimientos, organizaciones sociales, sindicatos y comunidades afectadas, que hemos elaborado propuestas concretas también frente al tratado vinculante, y estaremos presentes la próxima semana durante las negociaciones de la sexta sesión del Grupo de Trabajo de la ONU. Quisiera recordarles a quienes nos están acompañando en este seminario quiénes son nuestros connotados panelistas. Estaremos junto al señor embajador Emilio Rafael Izquierdo Miño, representante permanente de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra y presidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Estaremos también junto a la señora Lilian Galán, miembro del Parlamento de Uruguay, representante también del Frente Amplio, junto al señor Cito, y perdónenme si me equivoco en el apellido, creo que así se pronuncia, espero no haberme equivocado, miembro del Parlamento de Tanzania, junto al señor Helmut Scholz, miembro del Parlamento Europeo, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica, que nos acompañan, y un representante también de la campaña global. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos puedan acompañar en esta conferencia. Cada uno de los panelistas tendrá 10 minutos para hacer su ponencia y luego de ello pasaremos a las preguntas, las que ustedes pueden formular a través del link que está abajo. En el mismo formato del Zoom podrán ver la indicación para hacer preguntas y respuestas, y por lo tanto les solicitamos a cada uno de los participantes de este seminario que puedan hacer bajo ese formato y en esa vía sus consultas, para luego de la intervención de 10 minutos de cada uno de los panelistas poder dar paso a las intervenciones en torno a las preguntas que se hayan formulado. Iremos compartiendo durante esta conferencia además los enlaces de recursos pertinentes para que ustedes también sepan dónde comunicarse, pero también puedan conocer todas las los formatos y todas las plataformas donde están alojados los documentos. Y por lo tanto, también puedan a través de las redes acompañarnos a través de el hashtag BindingTreaty, que está también acompañándonos en este seminario y en esta conferencia. Estimado Paul, le cedo la palabra. Sí, magnífico. Parece que no falta nada, has dicho todo, la gente sabe que puede hacer preguntas y tendrá respuestas. Entonces me corresponde pues dar una calurosa bienvenida al embajador Emilio Rafael Izquierdo Miño, que también es presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, tiene una agenda, imagino, muy repleta en esos días, tiene un papel fundamental en una sesión que además va a ser fundamental para el futuro del tratado. Señor embajador, muy bienvenido, y la palabra es suya. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a los distinguidos panelistas y participantes en este evento sobre reflexiones respecto del proceso hacia un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos y sus perspectivas en la promoción y facilitación del acceso a justicia y reparación. Inicio mi intervención agradeciendo a la Red Global Interparlamentaria y al honorable diputado Helmut Scholz por haberme invitado a participar al inicio de este importante encuentro, lamentando mucho que me veo imposibilitado de seguirlo hasta el final, por cuanto inmediatamente luego de mis comentarios deberé atender otro foro sobre esta misma materia. Esta presentación la hago en mi calidad de presidente relator del grupo de trabajo establecido a través de la resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos para compartir con ustedes información actualizada sobre el estado del proceso hacia la elaboración de un instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos, los resultados y mandatos de la quinta sesión del grupo de trabajo llevada a cabo
en octubre de 2019, así como los principales elementos de la segunda versión revisada del proyecto de tratado, que servirá de base para la negociación intergubernamental directa durante la sexta sesión a realizarse la próxima semana, como ha sido recordado. En este contexto, debemos todos reconocer que la pandemia del COVID-19 ha golpeado de forma extraordinaria a todo el mundo, situación que produce, en lo que respecta a la próxima reunión del grupo de trabajo, un complejo escenario para la negociación por las limitaciones impuestas para viajes y reuniones presenciales, que espero no afecte demasiado la participación de todos los actores involucrados en el proceso. Por otro lado, debido al tiempo limitado para esta sesión, antes de un análisis detallado de la nueva versión del proyecto de tratado, mi objetivo es compartir la información antes mencionada, promover una mayor participación de los países en este proceso y, sobre todo, compartir algunos comentarios para contribuir al diálogo informal, abierto y constructivo sobre los avances, desafíos y perspectivas del proceso del tratado. Considero que este espacio también resulta idóneo para el intercambio de lecciones aprendidas y experiencias entre gobiernos, empresas, trabajadores, sociedad civil y otros actores relevantes sobre la implementación de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo los principios rectores en cada país a la luz de los respectivos desarrollos normativos, políticas e iniciativas y, sobre todo, cómo dicha agenda puede beneficiarse y fortalecerse mutuamente a través de un tratado internacional en la materia. Si bien ya es conocido para muchos, pero tomando en cuenta la participación de diversos actores en este foro, me permito recordar brevemente que el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta del Consejo de Derechos Humanos fue creado en junio de 2014 mediante la resolución ya mencionada 26/9 del Consejo, con el mandato de, y abro comillas, elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las actividades transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos, cierro comillas. Desde entonces, este grupo, presidido por el Ecuador, ha tenido 5 sesiones anuales de una semana de duración cada una, con una creciente participación de cerca de 100 estados y alrededor de 400 representantes de la sociedad civil, organismos internacionales, titulares de mandatos de procedimientos especiales, instituciones nacionales de derechos humanos, parlamentarios, academia, sector privado, sindicatos y otros actores relevantes en cifras sin precedentes para un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos. La presentación por primera vez en julio de 2018 de un primer borrador de proyecto de tratado sobre empresas y derechos humanos enfocado en las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas y en 2019 de una versión revisada de dicho proyecto de tratado han recibido un amplio reconocimiento desde distintos sectores y expertos como pasos concretos en la dirección correcta, con una base sólida y suficiente calidad jurídica para el desarrollo de las negociaciones sustantivas intergubernamentales hacia un tratado sobre empresas y derechos humanos. Esta percepción fue reafirmada en la 5ª sesión del grupo de trabajo, llevada a cabo en octubre de 2019, donde se presentaron una serie de comentarios y propuestas sustantivas respecto de los diferentes artículos de la primera versión revisada del proyecto de tratado, así como el debate profundo alrededor de las reflexiones de los expertos invitados y las respuestas brindadas, especialmente en relación con los temas del ámbito de aplicación, las definiciones, los derechos de las víctimas, la jurisdicción adjudicativa, la responsabilidad legal, la prevención y la reparación efectiva. Destaco también el mensaje de la entonces alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien al inaugurar la 5ª sesión resaltó que el futuro instrumento ayudará a garantizar la prevención, protección y reparación efectivas a las víctimas de abusos de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales y que al mismo tiempo ayudará a abrir oportunidades para un desarrollo más sostenible, equitativo e incluyente.
Otro aspecto relevante que deseo compartir con ustedes fue el claro reconocimiento de que los abusos de derechos humanos relacionados con las actividades empresariales impactan de manera diversa a los diferentes grupos sociales y en algunos casos de manera desproporcionada, por lo cual un tratado sobre derechos humanos puede ser parte de la solución efectiva a los obstáculos y vacíos concretos que enfrentan las víctimas a la hora de buscar justicia y reparación de las violaciones de derechos humanos. Al final de la quinta sesión se adoptó un informe de la sesión, así como las recomendaciones del presidente relator y las conclusiones del grupo de trabajo, las cuales incluyeron un nuevo mandato para que la presidencia relatoría prepare una segunda versión revisada del proyecto de tratado para continuar su negociación intergubernamental durante la sexta sesión a realizarse a partir del próximo lunes. Esta nueva versión, que fue circulada a inicios de agosto de 2020 de este año a los Estados miembros de Naciones Unidas y los demás actores relevantes en Ginebra y publicada en el portal de la Oficina de la Alta Comisionada con acceso para todo el mundo, fue elaborada sobre la base de, primero, las discusiones mantenidas durante la quinta sesión, luego las discusiones y propuestas concretas de enmiendas al texto presentadas en dicha sesión y además las propuestas adicionales de enmiendas que tanto estados como otros actores relevantes presentaron hasta febrero de 2020 y finalmente las consultas informales intersesionales que se llevaron a cabo de manera virtual en mayo y junio de este año. Adicionalmente, en las recomendaciones del informe final de la quinta sesión, se los solicitó al presidente relator invitar a un pequeño grupo de expertos a que otorguen asesoría independiente para la preparación del texto de la segunda versión revisada de acuerdo a lo establecido en el párrafo 6 de la resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos. En ese sentido, la segunda versión revisada del proyecto de tratado sobre este tema me permito destacar algunos elementos sobre el propósito u objetivo principal que consiste, primero, en aclarar y facilitar la plena implementación de las obligaciones de los estados de respetar, promover y proteger los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, así como las responsabilidades de las empresas en esta materia. También prevenir los abusos de derechos humanos en dicho contexto. Luego, garantizar el acceso a justicia y reparación efectiva para las víctimas y facilitar y fortalecer la asistencia legal mutua y la cooperación internacional para prevenir los abusos de derechos humanos y proveer el acceso a la justicia y reparación efectivas. En términos generales, consideramos que en la nueva versión del proyecto de tratado se logró alinear aún más sus disposiciones a los instrumentos y marcos existentes, tales como los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, la declaración tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y política social y otros instrumentos relevantes de esa organización, así como las guías de la OCDE para empresas multinacionales, entre otros, bajo un enfoque pragmático y progresivo. En cuanto al ámbito de aplicación objetivo, la nueva versión añade algunos elementos de precisión al referirse a todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos a nivel internacional, derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados principales de derechos humanos y las convenciones de la OIT, de los cuales un Estado es parte, y el derecho internacional consuetudinario. Sin perjuicio de lo anterior, destaco el fortalecimiento de la parte preambular mediante las referencias a la Declaración de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la necesidad de que los estados y las empresas integren una perspectiva de género en todas sus medidas, en línea con la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración y Plan de Acción de Beijing y otros estándares internacionales relevantes. En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, la nueva versión reafirma su cobertura a todas las empresas, incluyendo las empresas transnacionales y otras empresas que realizan actividades de carácter transnacional, pero ofrece a los estados parte del tratado la posibilidad de diferenciar
sobre cómo las empresas pueden cumplir con las obligaciones derivadas de este tratado en función de su tamaño, sector, contexto operacional y la gravedad de los impactos de sus actividades en los derechos humanos. En ese sentido, el texto guarda concordancia con el espíritu de la resolución 26/9 al tiempo de reflejar la realidad de los marcos normativos y programáticos de varios países, los cuales sí establecen una diferenciación entre algunas empresas, no en cuanto a la responsabilidad de respetar los derechos humanos, sino en relación al cumplimiento de obligaciones específicas y medibles de debida diligencia, entre otras. Esta versión se refleja también en otras disposiciones de la nueva versión del proyecto de tratado relativas a las pequeñas y medianas empresas. Otra modificación importante que responde a un pedido de varios sectores en las sesiones anteriores del grupo de trabajo fue la inclusión de la referencia específica a las empresas estatales en el artículo de definiciones, lo cual no solo garantiza la igualdad de competencias, sino que fortalece el acceso a justicia y reparación de las víctimas. En cuanto a las víctimas, el nuevo texto reorganizó algunas de las disposiciones existentes según su carácter sustantivo o procedimental, al tiempo de ampliar la protección de las víctimas, sus representantes, familias y testigos, incluyendo la prevención de su revictimización. En relación a la prevención, se mejoraron las disposiciones relativas al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, la perspectiva de género, el conflicto de intereses, y se añadió la disposición sobre las sanciones o correctivos por el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en derechos humanos, sin perjuicio e independientemente de la posible responsabilidad civil, penal y administrativa. Respecto de las disposiciones sobre acceso a reparación y jurisdicción, también en respuesta a diversos pedidos y propuestas recibidas durante la quinta sesión y las consultas intersesionales, se incluyeron exclusiones explícitas al posible abuso de la doctrina de forum non-convenience, al tiempo de añadir de manera indirecta disposiciones relativas al forum necessitatis. En otros ámbitos se aclararon las disposiciones sobre la inversión de la carga de la prueba y se simplificaron en gran medida las disposiciones sobre responsabilidad penal con miras a garantizar su aplicación o equivalencia funcional de acuerdo con las diferentes legislaciones nacionales. Finalmente, se fortalecieron las disposiciones sobre asistencia legal mutua y cooperación judicial internacional, diferenciándolas de las obligaciones generales de cooperación internacional, mientras que en relación a la consistencia con otros instrumentos y principios de derecho internacional, se mejoró el texto sobre la compatibilidad entre los acuerdos de comercio e inversiones actuales y futuros con el cumplimiento de las obligaciones de los Estados partes derivadas del futuro tratado sobre empresas y derechos humanos o de otros instrumentos y convenciones de derechos humanos. Los artículos de la sección 3 del futuro tratado relativo a los arreglos institucionales para la gobernanza y seguimiento de la implementación del futuro tratado no fueron modificados, por cuanto en la quinta sesión prácticamente no se recibieron mayores comentarios o propuestas de mejoras. En ese sentido, se podría esperar que el enfoque de la negociación durante la sexta sesión se mantendrá por ahora en las secciones 1 y 2 del nuevo proyecto de tratado, fundamentalmente. En cualquier caso, me es grato reiterar, tal como se acordó en una de las recomendaciones adoptadas al final de la quinta sesión, que la sexta sesión deberá incluir la celebración de negociaciones intergubernamentales, sustantivas, directas, dirigidas por los estados respecto de la elaboración de un tercer proyecto de tratado a fin de cumplir con el mandato de la resolución 26/9 que dio origen a este proceso. Es preciso resaltar que, sin perjuicio del carácter intergubernamental antes mencionado, la sexta sesión deberá estar organizada de tal manera que todos los diferentes actores relevantes interesados puedan exponer sus opiniones sobre el mencionado proyecto de tratado. Esta recomendación del presidente relator, adoptada en octubre pasado, es otro ejemplo de la permanente apertura que se brindó durante la quinta sesión y que se mantuvo en las consultas intersesionales. Se refiere precisamente a la necesidad
que hemos identificado desde la presidencia del Grupo de Trabajo, así como por parte de varios actores respecto del fortalecimiento y ampliación del diálogo y aprendizaje mutuo con otras iniciativas sobre empresas y derechos humanos que se llevan a cabo a nivel nacional o regional, así como para facilitar el desarrollo o impulso de varias iniciativas, especialmente a nivel de instituciones nacionales de derechos humanos, universidades y centros de investigación académica, sindicatos, gremios empresariales e incluso alianzas público-privadas que trabajan en el tema de empresas y derechos humanos y que estarían o podrían estar interesadas en contribuir con el proceso del tratado. Sobre esta base, me es grato reiterar, tal como he venido haciendo desde octubre del año pasado, al tiempo de expresar el agradecimiento a los estados y demás actores relevantes que de una manera u otra han contribuido al avance de este proceso, al mismo tiempo digo, invitar a aquellos que todavía no lo han hecho para que se involucren directamente en sus respectivas capacidades y sobre todo para que incentiven a sus gobiernos que aprovechen esta oportunidad única de diseñar un marco normativo internacional que no solo puede llenar un vacío en el derecho internacional de los derechos humanos, sino que sin duda contribuirá significativamente al fortalecimiento del respeto, la promoción y protección de los derechos humanos por parte de las empresas y a lograr una cooperación internacional fortalecida en esta materia. Yo agradezco mucho por la atención que han tenido a esta presentación, lamentando, como dije al principio, no poder seguir en esta reunión por cuanto tengo que atender inmediatamente un foro de similar característica para explicarles también a ellos en la forma como lo he hecho con ustedes. Muchas gracias nuevamente. Agradecemos al señor embajador. Perdón, Paul, perdón. No, quería al señor... saber si tiene todavía algunos minutos el señor embajador, porque recibo una pregunta un poco sobre el papel de algunos actores de la Unión Europea, si la Unión Europea ahora se está involucrando más en el concreto del texto, si los Estados Unidos se quedan marginados, cuál es el papel un poco de China, y en general si el embajador es optimista sobre la conferencia para un tratado con dientes. No sé si todavía tiene tiempo de contestar esto. Sí, con todo gusto, unos pocos minutos, desde luego, para atender esta pregunta. Yo he trabajado desde el inicio de desde que asumí mi responsabilidad como embajador, representante permanente del Ecuador en Naciones Unidas en febrero del año pasado, y por tanto asumí la responsabilidad de manejar este proceso a través en mi condición de presidente relator. Yo he estado haciendo un esfuerzo muy grande para conversar con todos los países del sistema de Naciones Unidas, todos los países miembros de las Naciones Unidas, para que se involucren no solamente en términos de presencia, sino que se involucren en su participación directa en el análisis de los proyectos de tratado. En esta ocasión yo he hecho un especial esfuerzo para que los países no solo estén, como digo, presentes, sino que aporten al texto, y en este caso de la sexta sesión que ya entramos en un proceso inicial de negociación, aporten a la construcción del lenguaje más apropiado para la comunidad internacional. En ese sentido, yo estoy muy optimista porque he recibido siempre primero una clara respuesta respecto a cómo cada país percibe el proceso de este tratado vinculante o el proyecto de tratado vinculante, y al mismo tiempo yo he ido tratando de aliviar posiciones que podían implicar la no participación o la participación muy limitada en el proceso, y tengo el agrado de informar que al menos en lo que concierne concretamente a la pregunta que se ha hecho sobre la Unión Europea, yo veo con mucho optimismo que la Unión Europea siga participando, como lo hizo ya en la quinta sesión, en la que estuvo representada, estuvo con una participación muy interesada sobre la marcha del proceso y sobre
cada uno de los segmentos que tiene el proyecto de tratado vinculante. De tal manera que, y así con otras regiones, yo he tratado de atraer el mayor número de países para que se involucren. Esto es una responsabilidad de la comunidad internacional, y ahora más que nunca, a la luz de esta gran situación que estamos todos atravesando con la pandemia. Se hace más urgente la cooperación internacional, se hace más indispensable el multilateralismo para atender las situaciones fundamentales del mundo y sobre todo del ser humano. Estamos hablando de un tema de derechos humanos. El centro de todo este proceso es el ser humano. Por lo tanto, es una materia en la que todos los países deben involucrarse de una manera directa, activa y propositiva. Esa es mi respuesta a la pregunta, y le agradezco mucho por la pregunta, y nuevamente lamento y muchísimo no poder seguir en la reunión como me habría gustado. Muchas gracias por todo. Les deseamos mucha suerte en su labor y mucho éxito. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos efectivamente al ministro que nos haya acompañado en este tiempo y que haya alcanzado a responder incluso la pregunta. Creo que sí hay un elemento muy relevante de lo que se señalaba, lo decía el embajador, es la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de los distintos actores, de tal manera que eso les permita gozar de una tremenda legitimidad en el proceso de debate, de discusión, y donde desde los distintos actores se puedan plantear las miradas respecto del desafío que tenemos en torno a estos tratados vinculantes y su efectivo ejercicio a la hora de la defensa y la protección de los derechos humanos para los trabajadores y trabajadoras y las comunidades afectadas. Y le vamos a dar entonces también, por sus 10 minutos, el tiempo de intervención a Lilian Anal, representante del Parlamento uruguayo y miembro del Frente Amplio. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias Bárbara. Muchas gracias a todos por esta invitación. La verdad que es un gran honor y un gran placer participar de esta mesa de parlamentarios. Lamentamos mucho que Santiago de Malasia no pueda estar participando. Hemos participado con él en otras oportunidades en mesas también interparlamentarias sobre este tratado vinculante. Yo me voy a referir, voy a dividir mi exposición en dos partes. Una de ellas va a ser justamente cómo estamos viendo el tratado vinculante desde la situación actual de mi país, y luego voy a comentar algunos aspectos del borrador que tenemos a estudio para esta sesión. Primero que nada me voy a referir a cómo lo estamos viendo desde la situación actual de mi país, porque quizá ustedes ya lo sepan, Uruguay ha cambiado de gobierno. Bárbara me presentaba como miembro del Frente Amplio. El Frente Amplio ha sido gobierno durante los últimos 15 años en Uruguay, pero en noviembre pasado perdió las elecciones frente a una coalición de 5 partidos de derecha, neoliberales, y por lo tanto la situación actual de Uruguay ha cambiado mucho. Nosotros hoy podemos decir que lo trabajado en Uruguay durante estos años con el tratado vinculante ha sido muy rico. Yo he participado de las sesiones en Ginebra como miembro de la misión de Uruguay, acompañando al embajador uruguayo en el estudio de este tratado, y también nos hemos organizado en Uruguay los y las parlamentarias, acompañando a la directora de Derechos Humanos de Cancillería, así como formando un grupo de trabajo con las organizaciones sociales de mi país y los distintos ministerios que tienen que ver justamente con la situación de desarrollo y de producción
y la relación con las empresas transnacionales en nuestro país. Eso ha sido un trabajo muy rico, un trabajo que nos ha llevado a elaborar mucho material, pero hoy justamente ese grupo de trabajo se ha interrumpido su labor justamente por el cambio de gobierno. Y como nosotros hoy tenemos un gobierno que no está afín con este tratado vinculante, sino que justamente está afín con las empresas transnacionales. Por ejemplo, tenemos a grandes empresarios que han sido gerentes de empresas transnacionales que hoy son gerentes de nuestras empresas públicas nacionales. Por lo tanto, los fines que perseguíamos apoyando este tratado vinculante ya en Uruguay no van a ser los mismos. La realidad que podemos ver es que las empresas transnacionales han superado en organización y el poder económico en muchísimos países, incluso en países desarrollados, pero más todavía a países como los nuestros, países pequeños, insertos en una región sumamente complicada como es hoy el tema de América Latina. América Latina, el continente más injusto, pero mucho más injusto ahora en plena pandemia. El control que ejercen sobre los procesos de producción y distribución a nivel global, sumado a su alianza con el sector financiero, hacen que sean jugadores de muy altísimo poder político, con capacidad para influir en las leyes y sobre todo en algunos gobiernos, para que sean electos o para que caigan esos gobiernos. Eso tenemos ejemplos muy importantes. Uruguay hoy es un ejemplo de ello. Este poder económico y político teje alianzas con la academia y a través del financiamiento a proyectos de investigación o de financiación a universidades o a usinas de pensamiento, a think tanks. Y justamente hace pocos días yo hice una intervención en el Parlamento uruguayo, en la Cámara de Diputados, denunciando, justamente porque estábamos tratando el presupuesto nacional, denunciando o encendiendo alarmas, ¿sí?, de que el Poder Ejecutivo nuestro gobierno cita como fuente para poder elaborar este presupuesto nacional, que es el presupuesto que financia o que proyecta durante los próximos 5 años de gobierno cómo van a ser las políticas públicas uruguayas y cuál va a ser el financiamiento de esas políticas públicas, a el Centro de Estudios para el Desarrollo. Y este Centro de Estudios para el Desarrollo, formado por connotados líderes políticos y académicos políticos del Uruguay, unido justamente a esta coalición de gobierno, pero eso no sería el problema principal. El problema es que es citado y por lo tanto institucionalizado por el gobierno uruguayo, es financiado porque está muy vinculado a la red Atlas, que es una red de pensamientos neoliberales, y financiado justamente por empresas transnacionales, importantes y conocidas empresas transnacionales, y por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, si sumamos a eso la fuerte integración de empresarios o ejecutivos de transnacionales en los cuadros del Poder Ejecutivo nuestro, cito por ejemplo a la empresa Claro, la empresa Movistar, hoy son los presidentes de nuestras empresas de telecomunicaciones nacionales. Vemos que tenemos entonces un problema instalado orgánicamente en nuestro propio Estado nacional. Bueno, en este mundo en que los estados como tales desdibujan totalmente sus fronteras y sus competencias, arrasados justamente por estos poderes globales y omnipresentes, pero a su vez muy opacos, en realidad a cualquier país y a la comunidad internacional en su conjunto le es útil que se aprueben reglas de juego que de alguna forma traten de poner límites o de transparentar la actuación de estos superpoderes de hecho. A estas empresas transnacionales no las vota nadie, pero toman decisiones que afectan obviamente
a toda la humanidad. Y yo ponía, por ejemplo, a Uruguay como ejemplo de lo que está pasando. Imagínense ustedes un país pequeño como es Uruguay. Nosotros indudablemente que tenemos como país pequeño que ser los primeros defensores del derecho internacional, y cuanto más temas se legislen respecto a estos, más oportunidades y herramientas tenemos para defendernos justamente como país chico. Entonces, ¿cuál debería ser la postura de Uruguay de cara a la próxima reunión de este tratado vinculante? Bueno, no lo podemos contestar como si estuviéramos en una caja de cristal, aislados de lo que es el contexto mundial, ¿verdad? Estamos viviendo, y por eso hacía referencia a toda esta situación que nosotros estamos viviendo una ola de retroceso político, se vienen imponiendo en la región, como en Brasil, países de corte neoliberal totalmente, y eso hay que tenerlo en cuenta para esta próxima reunión, además de la pandemia. Está claro que la prioridad es que el grupo de trabajo que surge de la resolución 26.9 siga existiendo y que se sostenga la idea fuerza que dio origen justamente a ese grupo. Ahora sabemos que esta es una lucha para poner límites a un poder corporativo, a todos los privilegios que tiene, y por su parte los estados o están capturados por ese poder o están teniendo una fuerte coerción por estos poderes, más, digo, en tiempos de pandemia, donde hay una depresión económica importante y estos poderes transnacionales son los que tienen espalda para coercionar a los estados justamente en el plano económico. No nos podemos imaginar teniendo una victoria en todos los puntos que legítimamente aspiramos, por más justos y necesarios que sea nuestro planteo, y por lo tanto tenemos que tener una estrategia que nos permita seguir avanzando. Y nosotros, humildemente, por nuestra parte, pensamos que la estrategia tiene que ser que esta iniciativa no muera, que esta iniciativa no sea traicionada, y por lo tanto mantener vivo este grupo de trabajo basado en la resolución 26.9, que nos parece que es el momento, que no es el momento de terminar elaborando un tratado a las corridas, firmándolas, dadas estas condiciones internacionales que estábamos comentando y estas condiciones de pandemia que no permite que se reúnan justamente los estados y la sociedad civil conjuntamente, y nos parece que es muy importante escuchar la voz de los estados, pero también la voz de la sociedad civil organizada. Ya lo hemos vivido en otras instancias del tratado vinculante, nos parece que eso es muy importante, escuchar a la sociedad civil, no solamente en la reunión de Ginebra, sino también en nuestros países. Les contaba que las reuniones esas que hemos tenido con la sociedad civil, con la integración de los ministerios y participando en nuestro Parlamento, tanto senadores como diputados, ya no se puede estar haciendo por las condiciones políticas acompañadas por las condiciones de pandemia. Entonces, la estrategia nos parece que debe ser mantener estas reuniones basadas en la resolución 26.9 por más tiempo, hasta que vengan tiempos mejores, de poder estar todos presentes y de poder discutir este tratado en condiciones normales, digamos, y en condiciones igualitarias para todos. Me voy a referir a algunos puntos, creo que todavía tengo tiempo, ¿verdad, Bárbara? Bueno, ya voy terminando. Por favor, gracias. Voy terminando, me voy a referir simplemente a 4 puntos que nosotros estamos viendo de este borrador y que nos parecen que son muy importantes. Asegurar primero que nada la primacía de las normas internacionales sobre derechos humanos por encima de los acuerdos o tratados de comercio e inversión. Que el alcance de este tratado, en el alcance de este tratado vinculante, poner el foco en las empresas transnacionales y no diluir o confundir
haciendo que el tratado vinculante sea sobre todas las empresas. Las empresas estatales no están en igualdad de condiciones que las empresas transnacionales, no están en igualdad de condiciones porque las condiciones son totalmente asimétricas, y no voy a explayarme sobre este tema porque no tengo tiempo, pero en realidad me gustaría mucho explayarme sobre esto. Este segundo borrador creo que se ha estatizado demasiado, es decir, vuelve a cargar la responsabilidad sobre los estados cuando sabemos que estos son estados débiles ante las empresas transnacionales, o directamente, como decíamos anteriormente, fueron capturados por esas empresas transnacionales, y más en estos tiempos de pandemia. No se establecen obligaciones de las empresas transnacionales respecto a los derechos humanos y se vuelve en forma sistémica a la legislación nacional. Así no se puede desentrañar esa densa red de responsabilidades corporativas. Y por último, quería decir que en el borrador se habla de una relación contractual, cuando sabemos que justamente es muy difícil probar la relación de las casas matrices con cada una de las subsidiarias, las filiales, las tercerizadas, lo que conocemos en la jerga común de estos años de discusión como el velo corporativo. En el texto del tratado vinculante se haría mucho más útil usar definiciones tales como relación de negocios o cadena de suministros, que son definiciones más amplias y que permitiría entonces descorrer esos velos corporativos. También me gustaría que justamente en el tratado vinculante se reconozca como actores con voz y voto en las demandas internacionales, no solo a las víctimas directas, como hacía referencia el señor embajador, en forma individual, sino también a las asociaciones de afectados, incluso a las asociaciones defensoras de los derechos humanos, porque sabemos que muchas veces los directamente afectados no pueden actuar por sí solos. Estamos hablando nuevamente de grandes asimetrías en el poder que tienen las transnacionales y los sectores afectados. Muchas gracias, Bárbara, y disculpa por el tiempo extra que me he tomado. Por favor, muchísimas gracias, Liliana. Tú siempre estás muy involucrada en ese tema, nos parece magnífico. Nos ha acompañado en Ginebra varias veces. Mira, ahorita con la actualidad también en América Latina, con lo que pasó en Bolivia esta semana, imagino que los que consideran que los derechos están por encima de las ganancias de las multinacionales se sienten un poco menos solos. Y yo quería saber un poquito, me preguntan también ahí en el chat, si de pronto a nivel de los diputados progresistas ese tema es un poco más en la agenda de los diputados que antes, porque aquí bastante desconocido antes. ¿Ahorita ustedes ya están como más conectados sobre ese tema? Bueno, nosotros estamos conectados desde un principio, ¿verdad? Hemos tenido relaciones no solamente con el Parlamento Europeo, sino con la bancada progresista del Parlasur. Ustedes se acuerdan que organizamos la bancada progresista del Parlasur. El Parlasur es el Parlamento del Mercosur, y dentro de ellos participamos como parlamentarios, y hemos tenido una mesa sobre tratados vinculantes en varias oportunidades, y hemos tratado de que Argentina se involucre especialmente en esto. Yo he participado en algunas reuniones con distintas organizaciones de derechos humanos de Argentina y de Brasil, como para, bueno, ustedes ya saben la relación que tenemos con JOMA, con Manuela Roland, para que realmente el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, se involucre en este tema del tratado vinculante, y hemos sido firmantes del primer documento, tanto desde el Frente Amplio, de los parlamentarios del Frente Amplio, como los parlamentarios del Parlasur, y hemos sido los firmantes del primer momento de este documento. Indudablemente que ahora lo vamos a seguir trabajando, y lo vamos a seguir trabajando con las organizaciones sociales y con las organizaciones y con el mismo Parlamento, la bancada progresista, o sea, el Frente Amplio de Uruguay, con las organizaciones sociales. Pero perdimos un gran respaldo de Cancillería, porque con Cancillería veníamos trabajando con la directora
de Derechos Humanos, de Cancillería, veníamos trabajando muy bien con todas las organizaciones sociales, habíamos hecho grupo de trabajo y de análisis de este documento para elevar nuestras propuestas como país, ¿verdad? Y lo habíamos hecho haciendo unas reuniones interministeriales con aquellos ministerios que tienen relación directa con lo que es el desarrollo social y productivo de nuestros países. Entonces, toda esa riqueza que habíamos construido en estos últimos años, en estos, si se quiere, 6, 7 últimos años, se ha venido perdiendo, ¿no? Ha desaparecido. Vamos a seguir trabajando solo con las organizaciones sociales como Coalición de Izquierda, el Frente Amplio, porque, bueno, estamos viviendo en nuestro país momentos muy difíciles. Todos los derechos humanos recobrados durante los gobiernos del Frente Amplio se están desmontando. Estamos viviendo momentos que son muy malas noticias para los y las trabajadoras de mi país, porque hay un recorte salarial muy importante, pero también un recorte para lo que son las políticas públicas y sociales, en la educación, en políticas sociales que eran transferencias monetarias hacia sectores que estaban muy precarizados y por lo tanto habían formado grupos de trabajo, cooperativas de trabajo que ahora pierden el apoyo del gobierno y esas cooperativas de trabajo no son contratados. Y un recorte tan fuerte en las políticas sociales que en Uruguay, que es uno de los países más inclusivos de América Latina, han tenido 5 muertes por frío durante este invierno, en medio de una pandemia, ¿sí? 5 muertes de personas que estaban viviendo en situación de calle. Entonces, realmente estamos viviendo una situación muy, muy fea, muy de retroceso en los derechos humanos y en nuestros derechos laborales también, ¿verdad? Y en nuestros derechos laborales. Y les contaba que miembros de empresas transnacionales son ahora los directores o los presidentes de nuestras empresas públicas. Entonces, los uruguayos vamos a salir nuevamente a la calle a defender nuestras empresas públicas, porque ustedes saben que en la década del 90 ya se quisieron privatizar y salimos a hacer un referéndum en contra de esa privatización y lo ganamos por casi un 90%. Por lo tanto, estamos otra vez en la calle defendiendo nuestros derechos humanos y nuestras empresas públicas, porque nos parece fundamental para el desarrollo de un país tan chico como es el Uruguay. Entonces, esa es la situación que nosotros estamos viviendo hoy, una situación muy difícil, ¿no? Thank you very much. Sí, muchísimas gracias, Lilian. Y no me cabe la menor duda de que serán ustedes esa lucha y esas actividades. Teníamos a Sito Kabwe, hemos intentado conectar con él, pero ahora no está conectado. Entonces, si les parece, podemos darle la palabra directamente al señor Helmut Scholz del Parlamento Europeo, pero también está muy ocupado en el Parlamento. O sea, Helmut Scholz ha estado siguiendo durante años esta temática en Estados Unidos y en toda la legislación que se plantea en el Parlamento Europeo, de modo que, Helmut, le paso la palabra. Adelante. Helmut, ¿está usted ahí? I see that Helmut. Parece ser que tenemos un pequeño problema porque ahora mismo no está conectado Helmut. De modo que le voy a dar la palabra a Mónica entonces. Sí, a Mónica Vargas de la campaña mundial. Adelante. Sí, lo siento, gracias por Emil. Bueno, íbamos a dar la palabra a Gonzalo Berrón,
para que nos presente las últimas actividades que se están preparando y la estrategia política de la Global Campaign de cara a la reunión de la semana próxima. Mientras que se reincorpora Helmut, le podemos dar la palabra a Gonzalo si estás de acuerdo. Sí, Gonzalo, tienes toda la palabra, adelante. Sí. Sí, muchísimas gracias. Estaba buscando el canal de interpretación. Voy a hablar en español. ¿Ok? ¿Todo listo? ¿Puedo empezar, Paul Emil? Yes. Then you Okay. have to be in the channel of Spanish. To be sure. Sí, sí, adelante, adelante. Welcome and the floor is yours. Sí, bienvenido, tienes la palabra. Ok, muchas gracias. Quiero saludar a los parlamentarios, a Lilian, en particular por su compromiso con nuestra tarea, con nuestro esfuerzo por un tratado, a la compañera de la CCA y la CUD en Chile, a Tipo de Emil. Bueno, simplemente quisiera traer algunos puntos que de la campaña estamos levantando para esta sesión. Es una sesión sumamente importante. Tenemos la sensación de que nos estamos acercando a un fin, después de 5 o 6 años de trabajo. Y bueno, y al mismo tiempo que saludamos la resiliencia del proceso ante los ataques que ha tenido durante todos estos años, notamos que ha habido una transformación de muchos actores, porque se han dado cuenta que el proceso es un proceso necesario, ¿no? Es lo que se debe hacer, digamos, en materia de derechos humanos y empresas, y en ese sentido está, bueno, defendido por muchas organizaciones y movimientos sociales, y eso habla de una realidad y de una tangibilidad de la cuestión. Sin embargo, lo que nosotros percibimos en este tratado es algunas cosas que han sido ya puestas y que será nuestra línea de trabajo, que son fundamentalmente el hecho de que hay como una creciente disociación entre los motivos que originaron el tratado y la forma en que el tratado está adoptando. Se está transformando en un tratado normal de derechos humanos. ¿Y qué quiere decir que sea un tratado normal? Quiere decir que dedica toda su energía y sus reglas, su elaboración jurídica a los estados. O sea que deposita casi todas las responsabilidades en los estados, incluso aquellas que tienen que ver con el ámbito internacional, porque depende entonces de la cooperación entre las jurisdicciones, etcétera, etcétera. Y eso está bien, porque dentro de ese andamio, digamos, uno puede introducir muchos derechos, muchas cuestiones centrales, muchas de las cuales han sido propuestas por nosotros, como por ejemplo las que tienen que ver con los afectados, con los derechos de las víctimas. Hay muchas cuestiones que responden a esas necesidades y las inquietudes que desde la campaña y de las organizaciones de afectados y las comunidades han sido puestas, ¿no? En términos de responsabilidades a nivel del Estado también. El tema es que en el nivel internacional sigue quedando abierta la gran laguna por la cual se hacía y se hace todavía necesario este tratado. Entonces, todo lo que tiene que ver con supremacía de los derechos humanos, como dijo Lilian, obligaciones directas a las empresas transnacionales, o sea, obligaciones que no dependen de la jurisdicción estatal, sino que son obligaciones que las empresas tienen a nivel internacional, no están puestas ahí. No está puesta la necesidad de tener una corte, o sea, que sea coherente con esa idea de tener obligaciones directas. Y finalmente tiene, como lo han dicho algunos, aquí en este panel inclusive, esa extensión a todas las empresas. Entonces,
esa extensión a todas las empresas es lógica, es coherente, digamos, con esa idea de que el tratado, en definitiva, se aplica como una ley nacional. Pero es incoherente con el hecho y con el espíritu con el cual la resolución 26.9 surgió. Entonces, que era justamente atender al problema de las transnacionales, o sea, esa movilidad que les otorga márgenes para la impunidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa sigue siendo nuestra preocupación, una preocupación muy fuerte, y vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a completar a través de propuestas de lenguaje, como se dice en inglés, o sea, de articulado y nuevos artículos, modificación de algunos otros, a intentar desde la sociedad civil, desde la campaña y las organizaciones que agrupamos, a mover al tratado en ese sentido. Sabemos que no es una tarea muy sencilla, y sabemos que es menos sencilla aún en los contextos en los cuales se desarrolla esta sesión. Por eso nosotros originalmente solicitamos que se considere la posibilidad de transformar esta sesión en una consulta y entender cómo va a ser el nuevo normal. Nosotros consideramos que este no es el nuevo normal, nos consideramos totalmente en condiciones desventajosas para cualquier tipo de negociación, y en ese sentido nos preocupa muchísimo. Recientemente, en unas reuniones que tuvimos con los compañeros, los colegas del South Center, ellos informalmente decían, el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra está muerto. ¿Pero por qué está muerto? Porque no está la sociedad civil, que es la que le da vida, la que le da dinámica, la que pone efectivamente los problemas y tal. Entonces, a nosotros realmente nos preocupa esta situación. Nos preocupa efectivamente qué va a surgir después de este proceso de la sexta ronda. El formato híbrido es un formato realmente deficitario en términos de participación. Eso lo sabemos en todos los ámbitos de la ONU, y en este ámbito donde se negocia un tratado, o sea, con el peso que tiene la negociación de un tratado, se transforma en un complicador extra. No solamente para la sociedad civil, que es lo que nosotros representamos en este momento, sino también para los estados que tienen menos capacidad para organizar, para movilizar sus recursos y sus personas y tal. Y bueno, ha habido mucha queja en ese sentido. Entonces, hemos organizado una serie de actividades, tenemos un documento de la campaña con las posiciones principales. Va a haber una conferencia de prensa el martes que viene, tradicional, pero efectivamente estaremos solamente de forma virtual. Entonces, eso para nosotros, que somos una campaña basada en la movilización y tal, es un agujero, digamos, que tenemos, un gran obstáculo. Y bueno, llamamos la atención al presidente del grupo, pero también a los otros miembros de la negociación, los otros estados, para considerar esa situación y quizás, diría, no tomar decisiones muy drásticas. Como ustedes saben, vamos a hacer un acompañamiento virtual. Entiendo que hay 500 lugares, eso es bueno porque le da más visibilidad, pero es insuficiente en términos de la colocación y de la advocacy que los movimientos y organizaciones sociales podemos hacer. Entonces, este es el mensaje. La labor de los parlamentos es fundamental, y es fundamental en tanto y en cuanto este tratado también negocie a nivel de los estados. Entonces, o a nivel de provisiones para que se apliquen a los estados. Entonces, creo que es fundamental lo que dijo Lilian y lo que han dicho los otros panelistas, de envolver desde el principio a los parlamentos. Entonces yo saludo la labor de la red parlamentaria,
quería comentarle a Lilian que ella ayudó, de hecho, organizando ese encuentro entre los presidentes de las comisiones de derechos humanos de los parlamentos de Brasil, de Argentina y de Uruguay. Es una novedad importante porque pretendemos integrarlo a esa dinámica de la red parlamentaria. El compañero Hugo Yasky, secretario general de la CTA, que ahora es diputado, es presidente de la Cámara en Brasil, se va a integrar a esto. Verónica Mato también en Uruguay, y Elder Salomón acá en Brasil, en el contexto del encuentro de Loma. Organizamos esa reunión tripartita y tenemos mucha expectativa de lo que pueda salir de esa reunión como contribución al esfuerzo por el tratado, pero también al esfuerzo que ustedes, y agradezco también aquí a Paul Emile y a Mónica, que han trabajado incansablemente para la consolidación de esta red. Entonces, con esto me despido y los sigo acompañando en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo Berrón, por tu intervención, por ponernos al día también respecto de las distintas iniciativas desde la campaña y particularmente en tu representación del Transnational Institute. Entonces, muchas gracias, Gonzalo. Ha vuelto, y ya lo decía Gonzalo, la importancia también del rol que pueden jugar los parlamentarios, los parlamentos como un contrapoder en este desafío y debate respecto del rol que deben jugar las políticas públicas, los estados y también instancias como los tratados vinculantes en la defensa, respeto y restricto de los derechos humanos y por lo tanto frente a la potencial impunidad de la violación a esto. Y en ese sentido es muy importante la voz no solamente de los estados, de los gobiernos, sino que también de los parlamentarios, de los parlamentos. Agradecemos que se haya podido reincorporar Helmut Scholz, espero no equivocarme, perdónenme si cometo el error de no poder pronunciar bien su apellido, miembro del Parlamento Europeo y además representante del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Norte, así que le damos también su tiempo, sus 10 minutos para poder intervenir en este seminario. Muchas gracias, Helmut, por poder reconectarte al evento. Thank you, Barbara, and Sí, thank you. muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta reunión tan importante, aunque las condiciones sean complicadas y que nos hubiese gustado estar todos en Ginebra y vernos en persona para hablar directamente de lo que llevamos a nuestras espaldas y lo que... y que podamos hablar de todo y a fondo, pero bueno, a pesar de todo tenemos esta ocasión para al menos vernos por esta vía telemática y no sé si es un comentario general, deberíamos pensar en echar mano de este formato también para tener un intercambio más preciso sobre un tema particular entre parlamentarios, entre la sociedad civil, sus representantes, entre la ciudadanía interesada en este proceso. Y no solo en este proceso, pero de forma general. Yo creo que tenemos que fomentar el acompañamiento democrático de las políticas desde una perspectiva de comprensión mundial y de solidaridad, de apertura y franqueza. Todos sabrán que el Parlamento Europeo, desde los inicios de esta ronda de negociación en Ginebra, ha intentado acompañar la lucha de aquellos para los que debe desarrollarse este tratado, para los que debe acordarse este tratado, para que nosotros como representantes, los representantes directamente elegidos de los 27 Estados miembros que conforman la Unión Europea, tenemos la obligación de vincular las luchas sociales, las luchas por los derechos humanos, por la paz, por la democracia, con las cuestiones de lo que se baraja entre bastidores, porque estos valores que defendemos no se trasladan a la práctica. ¿Por qué existe ese vacío entre el norte y el sur? Y quisiera dar las gracias en particular a Lilian por ofrecernos esa panorámica actual de la lucha en Uruguay y en Latinoamérica. Por eso
más de 300 diputados del Parlamento Europeo y parlamentos nacionales y también de parlamentos regionales han firmado un llamamiento y estamos ahora mismo modernizando ese llamamiento de cara a la sexta sesión para incluir los nuevos desarrollos. Y este tratado vinculante es algo obligatorio, es una necesidad para equilibrar las consecuencias injustas de la globalización. Y esta globalización desequilibrada durante décadas ya ha generado asimetrías entre estados, comunidades, individuos, empresas, corporaciones, en materia de protección de los derechos humanos, de los pueblos y en particular las regiones más pobres del mundo. Pero estas regiones más pobres son el peor de los ejemplos de este abismo, pero ese abismo también existe en la Unión Europea, entre distintas regiones. Incluso en un país rico como Alemania tenemos más de 2 millones de niños que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Y eso es inconcebible. Y hay que pensar que por qué se dan situaciones como estas. Y en Frankfurt am Main, estos días, Amartya Sen, el galardonado del premio Nobel, ha ganado otro premio de la Asociación de Libreros Alemanes. Es un premio muy prestigioso por una obra, en particular un libro sobre el desarrollo como libertad, desarrollo como libertad. Y en alemán suena incluso mejor, porque en alemán se ha publicado hace poco y dice economía para el pueblo. Ese es el título literal alemán. Y tenemos aquí una base científica que a nuestra lucha por el Tratado Vinculante de Naciones Unidas, pues nos puede alimentar nuestra reflexión para reorganizar la economía y darle un determinado papel a las multinacionales, no solo a las multinacionales, sino a todas las empresas que desempeñen un papel dominante y determinen el funcionamiento de la economía. Yo creo que este tema podría dar mucho que hablar, tampoco pretendo pormenorizarlo demasiado, pero en el Parlamento Europeo ahora mismo, a la vista de este proceso y las negociaciones en Ginebra para el tratado vinculante, también estamos debatiendo para ver aquí qué debemos cambiar en nuestra responsabilidad como una de las regiones más desarrolladas del mundo, que por su peso económico también decide de la vida y de la muerte en otros continentes, sobre procesos como la legislación en materia de diligencia de vida, que incluye la cuestión de los derechos humanos, el medio ambiente y temas de despliegue social, y eso lo vincula con la responsabilidad de las empresas multinacionales, pero hasta las pymes también, diciendo que en toda la cadena de valor de suministro tenemos que tomar en consideración nosotros, legisladores europeos, de qué manera el marco de la actividad y el funcionamiento de las empresas debe desarrollarse y cómo se le debe dar forma. Y por eso quería informarles acerca de esta lucha permanente, y ahora mismo tenemos el primer informe de iniciativa que se está preparando y en primavera del año próximo la Comisión tiene la obligación de publicar su propia comunicación sobre una legislación vinculante en la materia. Eso que lo están haciendo ahora mismo en el Parlamento es ofrecer orientaciones para esa comunicación de la Comisión que reacciona a la presión actual que se está observando a nivel internacional. Por eso yo quería vincular esas dos luchas. Y espero que con estas reflexiones podamos conseguir más apoyo
de más parlamentarios, más diputados para que se incorporen a este proceso. Y quiero dar las gracias a todas las redes de ONGs, al Instituto Internacional, a Bárbara en particular, por ser motor, por ser el motor en este proceso. Y por no perder la posibilidad de centrarse en los temas más importantes, más candentes. Y como decía el señor embajador al principio de nuestra reunión, pues tenemos las cuestiones de los recursos. Se deben abordar más aspectos de esos recursos. También a nivel de subcontinentes y incluir también las obligaciones generales, la responsabilidad también. Creo que también tenemos que hablar entre nosotros de qué manera queremos dar forma, cómo debería funcionar para que las empresas, las corporaciones internacionales, y estoy de acuerdo de que en particular las multinacionales, se les podría obligar a aplicar este tratado. Y a partir de ahí, y esto lo hemos hablado ya en la cuarta y la quinta ronda en Ginebra, recuerdo perfectamente lo que dijimos en estos debates. ¿Cómo vamos a establecer mecanismos de control? ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a estar ahí al final de la cadena para juzgar acerca de la aplicación y el cumplimiento del tratado si es que lo conseguimos? O sea, el proceso y la negociación del tratado vinculante, yo considero que debe vincularse inmediatamente a esa lucha de todos nosotros para ver de qué forma vamos a gestionar el proceso posterior de seguimiento, porque sabemos que lo que queremos incluir en este tratado, creo que esos principios y esa negociación debe mantenerse, debe vincular los representantes oficiales de los estados en el Comité de Derechos Humanos de Ginebra con la participación de la campaña global de ustedes, porque es algo único, creo, en este proceso. Yo creo que es una plusvalía también que aporta esta forma de negociar. Y eso tenemos que recuperarlo y tenemos que volver a esa realidad. Y en la primera audiencia sobre la política de la Unión Europea, Roboski, el comisario europeo de Comercio, confesó que está dispuesto a reevaluar un compromiso más claro de la Unión Europea de cara a estas negociaciones. Así que ya veremos lo que hará la delegación la semana que viene en Ginebra. Y espero que, a pesar de la COVID-19 y sus consecuencias, deberíamos organizar los próximos días un contacto, una intervinculación entre nosotros muy estrecha para acompañar estas negociaciones, para ver lo que van aportando los distintos estados y lo que nosotros podemos utilizar en nuestra lucha parlamentaria para abondar en nuestra dirección y en lo que nosotros queremos conseguir. Yo sé que eso es un requisito. Yo hablo en nombre de los parlamentarios de distintos ámbitos, pero también es un poco un requisito para ustedes como representantes de la sociedad civil. Estoy, ilusionado, soy optimista de que en esta sexta ronda se dará un paso adelante para ir a una estructura más detallada y a una formulación más clara del tratado. Y el mejor juez de todo esto será la opinión pública. Por lo tanto, tenemos que conseguir una transparencia, vínculos claros entre nosotros y tenemos que establecer una visión marcando la dirección de la lucha por este tratado vinculante de Naciones Unidas y para continuar esa lucha tal vez en la próxima ronda de negociación, porque esta sexta no será la definitiva. Tenemos que incrementar, redoblar nuestros esfuerzos, aunar fuerzas
tenemos que ampliar nuestro frente con aquellos que luchan por este objetivo tan importante por interés de todas las personas. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Helmut. Efectivamente, lo que nos muestra es que en el Parlamento Europeo va a ser una semana y un mes muy importantes con votos sobre legislaciones, bueno, sobre la diligencia de vida, etcétera, así como una semana importante en Ginebra, obviamente. Muchas gracias por esta propuesta de mantener el contacto, efectivamente, mantener una comunicación entre la red de parlamentarios y organizaciones durante la semana para pues seguir las posturas de la Unión Europea, de los gobiernos, para poder reaccionar si fuese necesario. Bien, estamos en contacto, obviamente. Teníamos al señor Charles Santiago, miembro del Parlamento de Malasia, del Partido de Acción Democrática, que es también el presidente, perdón, de los parlamentarios de la región ASEAN. Desafortunadamente nos acaban de anunciar que una crisis democrática muy seria pues estalló ahora en Malasia y por lo tanto por primera vez en años Charles no podrá estar con nosotros, por lo menos hoy. Me imagino que en las reuniones siguientes podrá estar en contacto, pero desafortunadamente no puede estar con nosotros hoy. Bueno, es una crisis muy seria, al parecer un gran escándalo financiero que está teniendo repercusiones internacionales. Entonces, les propongo, considerando que no nos queda mucho tiempo, les propongo que pues demos la palabra sin más a Bárbara para pues dar unas palabras de conclusión y luego retomaré el micro. Gracias, Bárbara. Muchas gracias, Paul. Bueno, agradecer en primer lugar a todos quienes nos han acompañado en este seminario, de las intervenciones de nuestros panelistas, que nos permiten ampliar el espectro respecto del desafío que tenemos en torno al debate y un efectivo cumplimiento de instrumentos como los tratados vinculantes, que entonces no solo le den sentido al debate, a la negociación de los distintos estados, del rol de los actores del mundo y de la sociedad civil y actores organizados en sindicatos y otros, sino que permitan, tal como señalaba nuestro representante del Parlamento Europeo, Helmut, la necesidad de que estos instrumentos permitan ser normas que se cumplan a la hora de resguardar o garantizar también el espectro de las garantías a la dignidad humana. Finalmente eso nos jugamos en los tratados vinculantes, no solo la posibilidad de tener intercambios económicos dentro de nuestros países, sino que junto con ello resguardar la garantía a la dignidad y la defensa y respeto de los derechos humanos. Por ello, en ese marco, uno podría decir, debemos avanzar en tratados vinculantes que nos permitan abordar los vacíos normativos que existen actualmente en relación con las empresas transnacionales, y eso significa, por lo tanto, también resguardar el alcance de estas normas y que impacten directamente, como decía Lilian, en las empresas con actividad transnacional y no solo el genérico de las empresas como un todo, sino que particularmente aquellas empresas con actividad transnacional, de tal manera que ahí pongamos un poco de atención preferente. Debemos además resguardar, uno podría señalar a partir de lo que hemos ido escuchando, la obligación de las empresas transnacionales de respetar los derechos humanos de manera efectiva. Para ello es clave esto que señalábamos de normas que impacten directamente en aquella y que por lo tanto cubran, resguarden los vacíos normativos que hoy día existen, y por otro lado también que contemplen en este marco las cadenas globales de producción y por lo tanto podamos con ello también salvaguardar el riesgo de que al no estar consideradas las cadenas globales de producción puedan entonces ahí producirse vacíos normativos que impacten luego en la impunidad frente a la violación a los derechos humanos. Considerar, por cierto, en este sentido también las instituciones internacionales que puedan estar o que se puedan construir para bien salvaguardar y resguardar los derechos. En ese marco, la propia campaña señala el desafío sobre un tribunal internacional para garantizar, digamos, la efectiva implementación y sancionar en el caso del incumplimiento de las normas
por parte de las empresas transnacionales. Por lo tanto, ahí hay todo, yo diría que un desafío muy significativo que debemos seguir desarrollando en lo que viene, evitar la captura corporativa y este punto que señalaba Lilian, que es tan complejo, ¿no? Del traspaso de representantes de empresas transnacionales luego eventualmente a gobiernos u otras instancias, porque eso debilita el ejercicio de la sana democracia y pone un manto de duda respecto del efectivo compromiso de la defensa de los derechos humanos o el compromiso con el rol jugado en su minuto dentro de estas empresas transnacionales. Por lo tanto, ahí hay un tema que es muy significativo también, sobre el cual todos los actores debemos estar muy alerta si queremos salvaguardar el respeto y respeto de los derechos humanos y que no exista asomo de duda respecto del rol de los estados frente a ello. Y ya lo señalaban todos, efectivamente la pandemia crea un escenario donde hay una dificultad que ya teníamos los actores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, de poder participar de manera activa. Hoy con el flagelo de la pandemia y este nuevo cuadro inédito a nivel mundial, también debemos ser muy audaces a la hora de salvaguardar, y eso es parte también de las tareas que nos corresponde a los actores organizados, la participación activa de los distintos actores para que entonces cualquier debate en torno a los desafíos que vienen ahora en el marco de la sexta reunión que se va a desarrollar a partir de la próxima semana, el hecho de que no contemos con las garantías para poder trasladarnos, generar los viajes, no sean un obstáculo para asegurar la activa participación de todos los actores, tanto de los estados, de los representantes de los gobiernos, de los parlamentos, de este contrapoder también para poder ejercer un sano y efectivo ejercicio de la democracia a la hora de discutir los tratados vinculantes, pero también la voz de los actores de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de los sindicatos puede estar salvaguardada también, y ese es un elemento clave que se ha planteado, que se ha señalado en el marco de las intervenciones. Por lo tanto, si uno tuviera que señalar algunos puntos, yo diría que con eso nos hacemos cargo de los principales elementos. Probablemente hay algunas materias que se nos pueden olvidar, que pueden no haber sido recogidas con la relevancia que se requiere, pero creo que en estos puntos uno pudiera decir se recoge parte de la síntesis de lo que han sido las intervenciones, y sin duda que ha sido de gran riqueza para todos nosotros poder escuchar las exposiciones que se han hecho y poder recoger de aquellas estos elementos centrales. Yo señalaría estos puntos como una mini conclusión de lo que ha sido este seminario, estimado Paul. Muchísimas gracias. Nos ha llegado una última pregunta en el chat. Yo no sé si Gonzalo le puede responder al compañero de la CTA brevemente un poco, que está preguntando un poco cuáles son los países que realmente impulsan el tratado, que son los que han impulsado el tratado en esta sesión. ¿Gonzalo? Sí, le estaba respondiendo en el chat, pero le respondo verbalmente. No, primero saludar a Gonzalo porque él es un compañero de la CTA de Argentina que ha sido muy activo en todas estas cosas. Agradecerle la pregunta y la participación. Bueno, tú sabes, hay un grupo de países que son los que nosotros llamamos los guardianes, los guardians del tratado, que son los que más proactivamente han desarrollado todo este proceso. Obviamente, además de Ecuador, que lleva la voz cantante, están los países que se denominan los países del lago, o sea, Venezuela siempre fue muy activa, Cuba fue muy activa, Bolivia ha sido activa en todo este proceso. Hay países del África, ¿no? Sudáfrica, Mozambique, Namibia, Argelia, también Egipto, también han participado, Palestina también ha participado de forma activa, Indonesia y Filipinas lo han hecho también, y después hay países que son los que acompañaron la votación original, como Rusia, India, China, que digamos que se interesan, pero que tienen cuestiones. Entonces, a estos países que son los países guardianes que empujan el proceso, empujado también por Ecuador, eso hay que decirlo, porque las cosas son un poco así en la dinámica de estas negociaciones, los demás estados se han tenido que sumar. Entonces, lo que vos vas a ver hoy es que además de estos países que empujan el proceso, la dinámica del proceso, todos los otros participan.
En la última sesión hubo más de 90 países que participaron. Entonces, dicen una cosa, critican un artículo, proponen otro, se posicionan. Cuando uno tiene, esa es la ventaja de tener un borrador para la negociación, que cuando hay un borrador, cuando hay un texto, los países se tienen que posicionar sobre el mismo. Es más fácil para ellos reaccionar y entrar en la negociación. Y como te digo, el proceso, y como dije en mi intervención, ha resistido, ¿no?, a los embates, y ahora es un proceso de negociación en el cual los países se posicionan de una forma u otra en relación a los contenidos. Ya nadie discute si es bueno o malo tener un tratado. Lo que sí hacen es opinar sobre los contenidos. Y en ese sentido participar de forma más o menos activa, ¿no? Creo que esa es la respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esa aclaración. Hay más preguntas, pero realmente no podemos seguir ahorita, pero obviamente vamos a seguir activos en ese tema en la semana que viene. Yo me toca concluir y lo voy a hacer de manera muy breve. Yo quisiera agradecer ante todo a todos los participantes. Creo que fue una sesión muy de actores. Realmente hemos tenido el presidente del grupo de trabajo, ha sido bien interesante, está involucrado. Hemos tenido parlamentarios que en sus países o a nivel de las Naciones Unidas pues están actuando o con sus redes parlamentarias. Hemos tenido pues la participación activa de las organizaciones, de sindicatos y otras ONGs que son el motor también esencial junto con los parlamentarios y los estados de este tratado que estamos esperando que pueda, como dice Lilia, que tengamos, pero sin afán. No queremos rápidamente un tratado que no sirva, queremos que se tome el tiempo para tener un tratado que realmente sea efectivo. Entonces, quería agradecer a todos por haber participado en eso. Quiero anunciar que esta semana va a seguir muy activa, va a haber otros encuentros y va a haber el martes 27 a las 11, se va a lanzar en el Financial Times un llamado que se va a publicar ese mismo día de las autoridades locales, de alcaldes, por ejemplo, de Barcelona y de otras ciudades de todo el mundo. Se va a hacer público, o sea, no solamente ese llamado que existe de parlamentarios, pero ahora también de autoridades locales que tienen una responsabilidad sobre la vida concreta de los ciudadanos en sus áreas de influencia y que se han pronunciado también para un tratado efectivo. Entonces estén pendientes, hay esa conferencia de prensa también este martes a la 1 de la tarde con diputados, con organizaciones, la conferencia de prensa de la campaña global. Miren los sitios web donde pueden tener información, donde también pueden cuestionar si las preguntas no han podido ser respondidas ahora. Por supuesto que la gente está pendiente para poder responderla por ese medio. También está el sitio web de los parlamentarios que apoyan el tratado, www.bindingtreaty.org. Y entonces quiero agradecer también, aparte de los panelistas, a los intérpretes por el muy buen trabajo que han hecho. Les invito a colectar efectivamente los link webs. Les invito a quedar realmente muy pendientes de lo que pasa esta semana y obviamente en sus diferentes países. Vamos a quedar conectados en esos días en particular y luego para evaluar eso y para dar los pasos siguientes. Entonces, muchísimas gracias y yo quiero despedirme de todos ustedes y desearles que se cuiden mucho de esa pandemia que nos toca y que golpea tan duramente los pueblos, y esperamos que el año entrante estemos todos los que podemos presentes en Ginebra para empujar la cosa en la buena dirección, y seguramente vamos a lograr, vamos a ganar, vamos a tener un tratado que va a servir y va a ayudar a los pueblos frente al poder abusivo de las multinacionales. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias por el mail. Gracias, Mónica. Gracias, Lilian. Chao. Un abrazo. Chao. Muchas gracias.